Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén sumamente bien y con toda la energía para sumergirnos en un tema que ha estado revolucionando las redes sociales y el vibrante mundo del espectáculo. Hoy vamos a desmenuzar algo que sin lugar a dudas, nos tiene a muchos con la intriga a flor de piel. Estamos hablando de algo que involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas del momento, dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón del planeta, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han leído perfectamente. La aclamada actriz turca ha lanzado un mensaje que está generando un torbellino de conversaciones, y siendo honestos, siento que el mundo entero está atento, escrutando cada uno de sus movimientos y desmenuzando cada una de sus palabras. Así que prepárense, porque esto se pone cada vez más interesante. Y antes de que nos adentremos de lleno en la polémica, un recordatorio amistoso para aquellos que aún no lo han hecho: suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito, nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad y, lo más importante, les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que no esperen más. Como les adelantaba, el epicentro de nuestro vídeo de hoy es un mensaje, cuanto menos peculiar, que Demet Özdemir ha dirigido a Can Yaman. Y cuando digo mensaje, quiero aclarar que no nos referimos a un simple saludo efímero, a un comentario superficial en alguna publicación de Instagram. Estamos hablando de algo con un trasfondo, con un contexto, que ha sido interpretado de innumerables maneras por sus devotos fans, por la voraz prensa y hasta por aquellos que, a pesar de no seguir tan de cerca su trayectoria, se han visto cautivados por el revuelo mediático. Para poner en contexto a quienes quizás no estén tan al día, Demet Özdemir y Can Yaman, como muchos de ustedes recordarán, formaron la pareja protagónica de una de las series turcas que ha marcado un antes y un después en el género romántico en los últimos tiempos, Erken Cikus. Su química en pantalla era tan palpable, tan magnética, tan electrizante, que trascendió la ficción de una manera asombrosa. Rápidamente se consolidaron como uno de los romances más comentados y deseados en el universo del entretenimiento. Los fans los adoraron juntos, soñaron despiertos con ellos, y cada fotografía, cada aparición pública, por mínima que fuera, era analizada hasta el más mínimo detalle, buscando pistas de esa conexión especial. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de las celebridades, las relaciones públicas, por muy intensas que parezcan, pueden tener sus altibajos. Después de un periodo de intensa especulación y rumores que mantenían a la audiencia en vilo, la pareja, para sorpresa de muchos y desilusión de otros, confirmó su separación. Y desde ese momento, aunque ambos han continuado sus caminos profesionales por separado, cosechando éxitos individuales, la sombra de su antigua relación ha permanecido latente. Los fans, por supuesto, nunca han dejado de especular, de alimentar la esperanza de una reconciliación, o simplemente de querer saber qué está pasando realmente en sus vidas. Y es precisamente en este escenario cargado de nostalgia y expectativas, donde el reciente mensaje de Demet Özdemir a Can Yaman adquiere una relevancia que trasciende lo ordinario. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué dijo exactamente Demet? Bueno, aquí es donde la trama se pone realmente intrigante. El mensaje no fue una declaración abierta, no fue una comunicación pública anunciando algo de trascendencia monumental. Fue algo mucho más sutil, que apareció en sus redes sociales. Un comentario o una respuesta a algo que Can Yaman había publicado o compartido previamente. Y lo que lo hace tan digno de ser observado por el mundo entero, como bien se dice, es el asterisco tono asterisco peculiar, la asterisco forma asterisco en que fue expresado y, sobre todo, el asterisco momento asterisco exacto en que llegó. Piensen en esto, después de un tiempo de aparente silencio mediático entre ellos, o de interacciones mínimas y muy cautelosas, de repente, una palabra, una frase, que para el ojo común podría parecer completamente inocente y sin mayor trasfondo, para aquellos que han seguido de cerca su historia, lleva consigo un peso emocional y una carga de significado verdaderamente enormes. Podríamos describir el mensaje de Demet como sutil, sí, pero innegablemente poderoso. Fue como lanzar una pequeña piedra en un estanque en calma, y observar con fascinación cómo las ondas se expanden sin control. Los fans, como era de esperar, no tardaron ni un segundo en reaccionar. Las redes sociales explotaron en un frenesí de comentarios y teorías. ¿Se trataba de un guiño cómplice? ¿Una muestra genuina de afecto? ¿Un recuerdo agridulce de viejos tiempos? ¿O quizás una forma elegante de cerrar un ciclo, de reconocer una etapa pasada? La verdad es que sin tener acceso al contexto exacto, a la intencionalidad detrás de sus palabras, lo único
que nos queda es la especulación. Y seamos sinceros, la especulación en sí misma es lo que alimenta este tipo de noticias y mantiene viva la llama de la curiosidad. Porque, seamos brutalmente honestos, hay algo inherentemente fascinante en las relaciones de las celebridades, especialmente cuando hay una historia de amor tan pública y tan resonante de por medio. Nos encanta imaginar, nos gusta construir nuestras propias narrativas, tejer nuestras propias historias a partir de los retazos que nos ofrecen. Y cuando dos personas que generaron una conexión tan profunda con el público se encuentran, incluso a través de un breve mensaje, es absolutamente natural que nuestra curiosidad se despierte con más fuerza. Es como si una parte de nosotros, esa parte que disfrutó intensamente de su historia de amor en pantalla, anhelara fervientemente ver si existe algún eco, algún vestigio de esa magia en la vida real. El mensaje, según lo que se ha reportado y comentado en diversos medios y plataformas, transmitía un nivel de familiaridad, quizás evocaba un recuerdo compartido, o incluso expresaba un sincero deseo de bienestar. Algo que, repito, para alguien ajeno a su historia, a la intensidad de su relación, podría pasar completamente desapercibido. Pero para los fans que vivieron y sintieron intensamente su relación, cada palabra, cada matiz, resonaba con una fuerza especial. Era como si se tratara de un código secreto entre ellos, un lenguaje privado que de alguna manera, el público también se sentía parte. Y esa es precisamente la magia, la dualidad, de las redes sociales, ¿verdad? Las líneas entre lo público y lo privado se vuelven increíblemente difusas, y un simple comentario puede, de la noche a la mañana, convertirse en el tema de conversación global. Pensemos por un momento en el impacto que un gesto así puede tener, en todas las direcciones. Para Demet, podría ser una forma de reafirmar su profesionalismo, su madurez artística, y quizás demostrar que ha superado el pasado con gracia. Para Khan podría ser un recordatorio, un eco de un capítulo importante y significativo en su vida. Y para los fans, es la oportunidad de mantener viva una esperanza, de sentir que esa historia que tanto les cautivó, sigue teniendo alguna especie de conexión, algún hilo conductor. A veces un mensaje así no busca nada en particular, no tiene una agenda oculta, simplemente es un acto espontáneo de reconocimiento, de humanidad. Pero en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde todo se magnifica hasta dimensiones colosales, incluso el acto más pequeño, el gesto más insignificante, puede volverse gigantesco y generar un torbellino de interpretaciones. Es realmente interesante analizar cómo las redes sociales han transformado radicalmente la forma en que nos relacionamos con las celebridades, cómo hemos pasado de ser espectadores pasivos a participantes activos en sus vidas mediáticas. Antes teníamos que esperar con ansias las entrevistas exclusivas, las portadas de revistas que prometían revelaciones jugosas. Ahora un solo tuit, un comentario en una publicación de Instagram, puede desatar un huracán mediático de proporciones épicas. Y en el caso particular de Demet Özdemir y Can Yaman, cuya popularidad es, sin lugar a dudas, innegable y global, cada interacción entre ellos es analizada con la precisión de un microscopio. El mundo entero, o al menos una parte considerable de él, está pendiente de lo que hacen, de lo que dicen, e incluso, a veces, de lo que prefieren callar. Y este interés no se limita únicamente al aspecto romántico de su historia pasada. Ambos son artistas increíblemente talentosos y exitosos en sus respectivas carreras. Demet ha continuado cosechando éxitos rotundos en Turquía, y su fama ha traspasado fronteras, conquistando audiencias internacionales. Can Yaman, por su parte, ha logrado conquistar mercados internacionales, especialmente en Europa, convirtiéndose en un ídolo para miles y miles de fans que idolatran su carisma y su talento. Por lo tanto, cuando estas dos fuerzas, estas dos estrellas de gran magnitud, se cruzan, incluso de la manera más sutil y discreta, es completamente natural que genere un interés considerable. Es la suma de su talento innato, su carisma arrollador y la historia que compartieron juntos lo que hace que este tipo de mensajes, por breves que sean objeto de tanta atención y análisis. Quizás el mensaje de Demet Özdemir a Can Yaman es en esencia, un recordatorio poderoso de que a pesar de las separaciones, de los caminos que cada uno ha tomado individualmente, siempre existirá un hilo conductor que los une, la experiencia compartida, el éxito alcanzado juntos en el apogeo de su fama, y el incondicional cariño de una legión de fans que los apoyó desde el primer momento. Es un guiño cómplice a ese pasado que, sin duda alguna, marcó un antes y un después fundamental en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Y es precisamente esa conexión profunda, esa huella imborrable que dejaron en la audiencia global, lo que hace que el mundo entero, con sus cámaras y sus redes sociales,
preste una atención tan minuciosa. Ahora, para todos aquellos que se preguntan cuál es el verdadero significado, la intención subyacente detrás de este mensaje, la verdad es que, en última instancia, solo ellos dos lo saben con certeza. Pero es precisamente esa ambigüedad, ese velo de misterio, lo que alimenta nuestra imaginación colectiva. ¿Podría ser el preludio de una nueva etapa en su relación, quizás como amigos maduros? ¿Una simple muestra de amistad adulta y respetuosa? ¿O simplemente un recuerdo nostálgico, un eco de tiempos pasados que evocan emociones? Lo que sí es indudablemente cierto es que este pequeño gesto, aparentemente trivial para algunos, ha logrado capturar la atención de millones de personas en todo el mundo, demostrando una vez más el inmenso poder de las celebridades y la forma en que sus vidas, incluso en sus aspectos más privados y personales, se convierten instantáneamente en material de interés público y debate. Es fascinante observar cómo un solo mensaje, que para algunos podría parecer un detalle insignificante, tiene la capacidad de desatar tantas teorías, tantas conversaciones apasionadas y debates interminables. La industria del entretenimiento, en su esencia, vive de estas historias, de estos giros inesperados, de estos guiños sutiles que nos invitan a soñar, a especular y a mantener viva nuestra curiosidad. Y Demet Özdemir y Can Yaman, sin duda alguna, poseen el talento y el carisma para mantenernos constantemente al borde de nuestros asientos, expectantes ante lo que vendrá. Su historia, tanto la de ficción que nos enamoró en pantalla como la de la vida real, ha cautivado a audiencias de todas las edades y culturas alrededor del mundo, y cada nueva interacción entre ellos, por mínima que sea, solo aviva esa llama de interés y fascinación. Para concluir, podemos afirmar con una certeza reconfortante que el mensaje de Demet Özdemir a Can Yaman, aunque pueda parecer un detalle menor en la vastedad de sus vidas públicas, ha servido como un poderoso recordatorio del fuerte y duradero vínculo que existe entre ellos, un vínculo que trasciende las fronteras de la pantalla y que ha dejado una marca imborrable en el corazón de sus fieles seguidores. La forma en que estas dos estrellas interactúan, incluso de manera sutil y discreta, demuestra palpable y fehacientemente que su historia sigue siendo increíblemente relevante y objeto de un interés público desmedido. Y es precisamente esta constante conexión con sus fans, esta capacidad de generar expectación y mantener vivo el cariño, lo que les permite mantenerse en la cima de la popularidad. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este intrigante mensaje. ¿Cuál creen que fue la verdadera intención de Demet al publicarlo? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla protagonizando una nueva historia de amor, o, quién sabe, en la vida real? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus deseos en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran y generoso me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también son seguidores apasionados de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, por su lealtad y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que los mantendrá enganchados. Un abrazo grande y hasta la próxima.